Muchas bendiciones. Continuamos con nuestro curso de Hermenéutica Bíblica 2. Esta es la clase número 4. Correspondiente a esta lección, estaremos desarrollando el método de estudio bíblico biográfico. El método de estudio bíblico biográfico. Antes que nada, mi nombre es Marco Flores, profesor del Instituto Bíblico en San Ignacio. El método de estudio bíblico biográfico, como su nombre lo indica, está basado en la vida de una persona, en la que usted puede llegar a conocer sus triunfos o fracasos, fortalezas o debilidades de esta persona, su ministerio, su vida personal, su carácter, etc. En este método, usted estará enfocado en un personaje específico, en la cual usted estará desarrollando su estudio metodológicamente acerca de esta persona. ¿Cuáles son los pasos que usted debe tomar en cuenta para hacer un estudio bíblico biográfico? Bueno, el paso número 1 es elija el personaje bíblico que usted quiere estudiar. La elección es a su criterio. Es de acuerdo a lo que usted quiere aprender acerca de aquel personaje. ¿Habrá algún personaje que le llame la atención a usted? Entonces, estudie ese personaje. Probablemente usted tenga ya un conocimiento general de un personaje y usted quiere profundizar ese conocimiento. Entonces, este método es muy importante para su estudio bíblico acerca de ese personaje. ¿Podría usted iniciar seleccionando alguno que tenga alguna debilidad que usted tenga? Por ejemplo, si usted dice yo lucho con mi carácter, entonces usted dice voy a buscar a un personaje que también tuvo problemas y dificultades con su carácter. Y ahí podemos encontrar al apóstol Pedro y cómo Dios lo transformó. A lo mejor usted diga, bueno, hay un personaje en la Biblia que me llama la atención por su mansedumbre. Y usted dice, yo quiero estudiar acerca más de este personaje por sus cualidades. Entonces, hace un estudio de este personaje y a esto corresponde el método de estudio bíblico biográfico. Escoja a una persona cuya vida le dará alguna idea valiosa de cómo puede conformarse más a las normas de Dios para vivir y ser cada día más como Jesucristo. ¿Quiere usted ser como Noé? ¿Quiere usted ser como Moisés? ¿Aprender el carácter de Job en el sufrimiento? Entonces, este método le brinda a usted las herramientas para conocer más acerca de la vida de un personaje en particular. En el segundo paso, usted escriba una lista de todas las referencias bíblicas de esa persona. Siempre hará uso de la concordancia bíblica para obtener información de dicha persona. Utilizando esta herramienta como una concordancia bíblica, etcétera, encuentre todas las referencias que pueda acerca de esa persona y las cosas que se relacionan a la vida de esa persona. Ese proceso podría incluir cosas como, por ejemplo, su nacimiento, sus acontecimientos principales en la vida de esta persona, sus proezas, lo que otros dijeron acerca de él o incluso pues su muerte. No siempre podrá obtener todo lo que necesita para hacer un registro de estadística de vida de manera metodológica de cada persona que estudie, pero encuentre tantas referencias como pueda.
También busque cualquier referencia que trate con el trasfondo histórico de la vida de ese personaje. Si estudia, por ejemplo, a Daniel, también necesitará estudiar el trasfondo de su tiempo, su cultura, el cautiverio en Babilonia, pues allí es donde él desarrolla ese ministerio. Si estudia, por ejemplo, al apóstol Pablo, tiene que estudiar sus viajes misioneros, el contexto romano, etcétera. Entonces, todo lo que circunda a la vida de ese personaje. Además, en el tercer paso, escriba sus primeras impresiones. ¿A qué se refiere esto? Este es el primer borrador. Esto se refiere en que usted va a leer todas las referencias que tiene en la lista y haga algunas anotaciones. Escriba las primeras impresiones que tenga de esa persona. Luego escriba algunas observaciones básicas, información importante que usted haya descubierto al haber hecho este primer estudio de esta persona. Y por último, haga una lista de cualquier problema, pregunta o dificultades que lo maravillaron mientras leía las referencias bíblicas. Quizá usted a medida va leyendo en este tercer paso, usted se sorprende de algún evento o de alguna acción de esta persona, lo cual usted no sabía. Escriba eso. Le ayudará para posterior en la segunda, en las siguientes pasos que usted va a dar para el estudio de la vida o del ministerio o del carácter de dicha persona. En el cuarto paso, usted debe de preparar un bosquejo cronológico. Este es el segundo borrador. Cuando se trate de un personaje bíblico principal, lea, por favor, todas las referencias otra vez y haga un bosquejo cronológico de la vida de la persona. Esto lo ayudará a obtener una buena perspectiva de su vida y podrá ver cómo los distintos eventos se relacionan unos con otros. Por ejemplo, si usted habla de Moisés, su nacimiento, las circunstancias que rodearon el nacimiento de Moisés, luego su traslado a, a donde a priori iba a ser el suegro, etcétera, ¿verdad? Todo hay un proceso en la vida de este personaje y esto le ayuda a tener una perspectiva más amplia respecto a dicha persona. Luego usted cuando estudie los eventos que se asocian con la vida de esta persona, podrá saber en qué parte de la vida de esta persona ocurrieron estos eventos. Si son personajes bíblicos de menor importancia o de los que se dan pocos detalles de su vida, lea las referencias y haga un bosquejo que se base en la información que tenga. Hay personajes que es muy mínimo lo que se dice, ¿verdad? Usted busca muchas referencias bíblicas, pero es mínimo las citas bíblicas que se refieren a dicho personaje. Entonces, con la información que tenga, usted elabore un pequeño bosquejo. Probablemente no le van a dar un detalle cronológico de su nacimiento, su ministerio, su juventud, su ministerio, su adultez, etcétera, porque hay poca información. Cuando sea eso, entonces elabore un pequeño bosquejo basado en la información que tenga, de las citas que usted haya encontrado para hacer el estudio de ese personaje. Trate de leer todas las referencias de una sola vez y en una traducción actualizada. Esto lo ayudará a sentir el flujo de la vida de esta persona. Mientras lee, busque cualquier división natural o principal de su vida. Luego busque y escriba sobre cualquier progreso y cambios de actitudes en la vida de esa persona con el paso del tiempo que encuentre. Por ejemplo, una división bien conocida en la vida de Moisés es 40 años en la corte del faraón, donde aprendió a ser alguien. 40 años en el desierto de Madián, donde aprendió a no ser nadie. Y 40 años en el desierto,
¿Dónde aprendió que Dios es alguien? Miren, qué importante es esto, ¿verdad? Esas divisiones principales en la vida de Moisés le hacen a usted tener un panorama más amplio de los eventos que ocurren en la vida de Moisés. Esta es la verdadera clave para estudiar los caracteres de las personas. Vea de qué manera lentamente Dios moldeó y cambió al personaje que usted ha elegido o cómo Satanás también lo pudo haber hecho caer. Si usted, por ejemplo, va a seleccionar el personaje de Judas. Entonces usted, al hacer estas secciones en este segundo borrador, usted encontrará de un evento a otro evento los cambios que hay en la vida de esta persona. Bien, en el paso 5 es conozca algo del interior de esa persona. Este es su tercer borrador. Cuando estoy hablando de un tercer borrador, es que usted ha hecho las anotaciones pertinentes en cada paso, ¿verdad? Primer borrador, hace sus anotaciones, segundo borrador, hace las siguientes anotaciones, el tercer borrador hace estas anotaciones, conozca algo del interior de esta persona. Es decir, regrese una vez más a las referencias, busque las posibles respuestas para las preguntas sugeridas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Hágale preguntas. Al contestar algunas de estas preguntas, logrará tener algunas informaciones útiles del carácter de la persona que está estudiando. Por ejemplo, Moisés está en su primera etapa en el reino del faraón. Entonces, ¿por qué Moisés se crió en el reino del faraón? ¿Cómo era el carácter de Moisés mientras estaba allí con el faraón, etcétera? Y así usted puede ir viendo el progreso o deterioro, dependiendo del personaje que usted haya elegido, del carácter de dicha persona. Entonces, en el quinto paso, usted va a conocer algo del interior de esta persona, sus propósitos, sus anhelos, sus sueños, sus mentalidades, ¿verdad? Respecto a algo, usted va a estar adentrándose en la vida de esta persona. Una vez usted haya terminado el paso número 5, que es el tercer borrador, pasamos al paso 6. Identifique algunas cualidades del carácter de esta persona. Esto se refiere que mientras usted revisa una vez más las referencias bíblicas, use como lista de control aquella que se sugiere de las características positivas y negativas. Vaya sacando características positivas de este personaje, características negativas de este personaje. Haga esa lista. Haciendo esa lista en su formulario o papel de cada característica, sea buena o mala, que se muestre en la vida de esa persona. Así que dé un versículo de referencia que muestre cada particularidad que haya observado. Es decir, usted dice, aquí encontré esta característica, humildad. ¿Dónde lo encontró? ¿En qué cita bíblica? Póngale a la par allí cuál es la referencia que apoya esa característica. Ese es el paso número 6 y el cuarto borrador. En el paso número 7, usted muestre cómo otras verdades bíblicas se ilustran en la vida, en la vida de esta persona. Muestre cómo otras verdades bíblicas se ilustran en la vida de esa persona. Examine la vida de la persona para ver de qué manera ilustra otras verdades que la Biblia enseña. Por ejemplo, ilustra la vida de esa persona el principio de cosechas lo que siembras. Ilustra la vida de esa persona otro principio bíblico, ¿verdad? Dando con generosidad, etcétera. Entonces, busque, de acuerdo a la referencia bíblica que usted tenga, principios bíblicos que se dan a conocer en la vida de esta persona. Busque ilustraciones
de algunos de los proverbios en la vida de esa persona y los principios que se enseñan en los salmos. Por ejemplo, podría preguntar, ¿ilustra su vida la promesa: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? En Salmos 37:4, esta persona encaja en ese principio bíblico. Así usted va a ir relacionando. Este es el paso número 7. Cómo verdades bíblicas son aplicables en la vida de esta persona. En el paso número 8, resuma la lección o lecciones principales. En unas cuantas palabras u oraciones, escriba la lección que usted crea que es la principal, que se enseña en la vida de esa persona que está estudiando. ¿Hay alguna palabra que podría describir la vida de esa persona? ¿Cuál es la característica sobresaliente de dicha persona? Hágase estas preguntas y así usted pueda sacar cuál es el pensamiento principal o la idea principal o la enseñanza principal que usted ha aprendido o ha encontrado en la vida de esa persona. Luego, en el paso número 9, escriba una aplicación para su vida. Consulte el método que estudiamos en Hermenéutica 1, que es el método devocional, acerca de las especificaciones para escribir una aplicación para su vida. Es decir, cómo ese personaje, las características o cualidades se aplican en su propia vida a usted. Es decir, vi algo de mí mismo en la vida de esta persona, mostró alguna de mis debilidades, me reveló alguna de mis fortalezas. ¿Qué fue lo que más me impresionó de la vida de esta persona? ¿Dónde me quedo corto en esa característica, en esa cualidad? ¿Qué debo intentar al respecto? O sea, usted está haciéndose preguntas para aplicar los principios encontrados en el estudio que usted ha hecho de la vida de esta persona. Y por último, el paso número 10, usted debe de hacer un estudio transferible. ¿Qué quiere decir eso? No lo tengo en pantalla, pero es el paso número 10. Haga un estudio que sea transferible. Es decir, condense, sintetice lo que ha aprendido en un bosquejo sencillo que lo ayude a recordarlo y le permita contarles sus conclusiones a otras personas. Hágalo transferible. Pregúntese, ¿qué le puede decir la vida de esta persona a otros? ¿Qué puedo contar de lo que he aprendido que pueda ser de ayuda para otras personas? Divida la información en secuencias naturales de tiempo o hecho y lecciones que aprendió. Emplee los progresos que ha encontrado y registrado. Luego piense en alguna manera fácil de recordar el título de cada lección. Mantenga dichos títulos fieles al contenido principal de cada sección y haga uso de todo aquello que le ayude a recordar esas enseñanzas. Por ejemplo, si usted hace un estudio, un bosquejo transferible de la vida de Bernabé, podría parecerse a esto. Por ejemplo, Bernabé fue un inversionista de dinero en la vida de los miembros de la iglesia. Hechos 4:36 al 37. Bernabé, estamos haciéndolo aplicable o transferible a la vida de otros. Bernabé fue el presentador de Saulo, más tarde llamado Pablo, a los apóstoles, de acuerdo a Hechos 9:26 al 28. Bernabé fue el supervisor de la nueva iglesia en Antioquía, fue un líder de la iglesia en Antioquía. Bernabé fue un instructor de nuevos cristianos. Bernabé fue un iniciador del primer viaje misionero, etcétera. Así usted hará el método de estudio bíblico biográfico. Amados hermanos, eh, en en el libro de texto que estamos utilizando, usted va a encontrar
tanto en la lección anterior de la clase número 3 acerca de el tema que estuvimos desarrollando en la clase número 3 y en la clase número 4 en el libro de texto que estamos estudiando, usted va a encontrar los ejemplos bíblicos y va a encontrar el formato, el modelo para sus tareas. Así que tome en cuenta eso para que presente un trabajo tanto de la clase número 3 como la clase número 4. La paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Es una bendición compartir y meditar en el consejo de la palabra de nuestro Dios.